Fue alrededor de las 4:15 cuando escuché que algo se movía. Se escuchaban pasos arriba en el ático y cada músculo de mi cuerpo se congeló mientras escuchaba los pasos migrar hacia el otro extremo de la casa de la abuela. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos y amigas, amantes de las historias de terror. Esta noche traemos una creepypasta que tiene por título Mi abuela tiene 10 reglas extrañas en su casa. Espero les guste. Comencemos. Fue solo cuando viví con ella durante el verano que me di cuenta de lo mal que se había puesto. Ella tenía esta enorme maldita lista pegada en el refrigerador con 10 reglas diferentes que tenía que cumplir. Y ella también me estaba haciendo seguirlas. Cuando abrí mi paraguas adentro, me agarró el brazo y tiró de mí hacia atrás. ¡No abras los paraguas adentro! ¿No viste las reglas? Oh, lo siento, pensé que esas reglas eran, pues solo para ti, abuela. No. Todos los que viven aquí deben obedecer las reglas, dijo en un susurro ronco. Me entristece mucho. Una vez la abuela Jan era afilada como una aguja. Una persona lógica y con los pies en la tierra que de vez en cuando se tragaba las supersticiones y lo paranormal. Una pata de conejo aquí, un centavo allá. Ahora parecía a finales de sus 80 que parte de ella había desaparecido con su juventud. Y con el corazón roto me acerqué al refrigerador y leí las reglas. No derrame sal. No abra los paraguas adentro. No se ponga la ropa al revés. No se corte las uñas después del anochecer. Por ningún motivo rompas los espejos. Sobre todo supersticiones comunes, aunque la de las uñas era extraña. Seguí leyendo con dificultad. Su letra se volvió más desordenada, más frenética. No te mires en el espejo si estás vestido de negro. No silbes dentro de la casa. Si se despierta y ve la puerta de su dormitorio abierta, no la cierre. Del mismo modo, si ve que las escaleras del ático están bajadas, no las empuje hacia arriba. Nunca deje el refrigerador se vacíe. Siempre tenga suficiente para hacer una ofrenda. Mantén las cortinas cerradas después de las 10 de la noche. No las vuelva a abrir hasta las 6 de la mañana. Quería decirle que era un montón de tonterías, pero luego me di cuenta de que probablemente era una mala idea molestarla a una edad tan avanzada. No hay problema, abuela, seguiré tus reglas. Sí, claro. Me puso en el dormitorio de invitados. Al final del pasillo era un cuarto pequeño, amueblado, con solo una cama individual y un escritorio diminuto. Pero no podía quejarme, era esto gratis a un apartamento por más de 1,000 pesos al mes. Pero, por supuesto, el dinero no fue la principal razón por la que estuve aquí. Mi abuela probablemente no estaría con vida mucho tiempo. Según mi madre, seguía teniendo estos hematomas al azar y los médicos estaban preocupados de que tuviera algún trastorno sanguíneo y algunas otras cosas que no pude pronunciar. Quería pasar todo el tiempo que pudiera con ella y recuerdo cuando me consoló cuando murió mi primer gato. Fue la que me enseñó a hornear las galletas más ricas del mundo. La amaba, incluso si tuviera que aguantar algunas de sus extrañas reglas. Ya me voy a la cama, dijo mientras pasaba por mi habitación esa noche. Duerme bien, hijo, te quiero. Buenas noches, abuela, yo también te quiero. Pasé una hora en internet, luego guardé mi computadora y me quedé dormido. Me desperté unas horas después con los ojos cansados. Me di la vuelta y vi abierta la puerta de mi habitación. Yo no recuerdo que la había dejado así. La miré medio dormido, demasiado cansado para levantarme y cerrarla. Y además, aunque quisiera, tenía que seguir las reglas y no pude cerrarla de todos modos. Me acurruqué junto a mi almohada y cerré los ojos. Fue entonces cuando escuché el silbido.
una melodía suave y melancólica viniendo de abajo. Entonces cada muslo de mi cuerpo se congeló. Esa era una de las reglas. ¿No fue así? ¿Sin silbidos adentro? Entonces, ¿por qué la abuela estaría silbando ahí abajo? ¿A las malditas 2 de la madrugada? Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo. Me di cuenta que también había bajado las escaleras del ático. La oscuridad del ático se derramó en el pasillo. Entré un leve olor a óxido y comida podrida. Detrás de esa inmensa oscuridad, la puerta de la abuela estaba abierta. Bajé lentamente las escaleras. ¿Abuela? El silbido cesó. Cuando entré a la cocina estaba vacía. Abuela, ¿dónde estás? Aquí. Miré hacia arriba para ver a la abuela aparecer en la oscura sala de estar, vestida con su camisón de flores. ¿Te desperté, cariño? Lo siento mucho. Quería conseguir un poco de leche para la acidez del estómago. No te preocupes, está bien. Solo pensé que no se suponía que debía silbar, dije con una sonrisa. ¿De acuerdo a las reglas? ¿Escuchaste el silbido?, preguntó ella con los ojos muy abiertos. Asentí levemente. Me agarró del brazo con fuerza y me condujo escaleras arriba. «Vuelve a dormir», ordenó. Antes de que pudiera responder, desapareció por el pasillo, dejando la puerta abierta. La mañana siguiente, mamá nos visitó. Creo que la abuela se está volviendo loca. «Oh, ¿estás hablando de sus reglas?», mamá dijo en el otro extremo. «Sé que son excéntricas, pero ella se enoja mucho si la rompes y el doctor no quiere que la molestemos, ¿sabes?», suspiré. «¿No es malo para su salud mental?». Todos nos volvemos un poco locos cuando estamos cerca del final. El tío Finley pensaba que el gobierno estaba interceptando todos sus teléfonos en sus 90. La bisabuela Beasley siempre hablaba de los murciélagos que la seguían. Es mejor dejar que las personas simplemente den su último respiro, como ellos quieran, ¿no crees? Pero las reglas son raras, mamá. Son algo jodidamente extraño. Me desperté anoche a las 2 de la madrugada y me encontré con las escaleras del ático abajo. Quiere decir, ¿qué estaba haciendo ella allá arriba? ¿Sabes qué?, dijo mamá, con un poco de ira hormigueando en su voz. Vive sola en su casita apartada los 365 días del año. La única socialización que recibe es su viaje semanal al supermercado y las visitas mensuales de tu papá y las mías. Cualquiera se volvería un poco loco en esas circunstancias, incluso tú. Así que déjala. ¿Está bien? Como sea, respondí. Entonces seguiré las reglas. Entonces seré un chico bueno y no abriré ningún paraguas en el interior. Ni silbaba, ni rompía ningún espejo. A veces me despertaba para ver que mi puerta se abría en medio de la noche, pero simplemente la ignoraba y la dejaba abierta unas cuantas veces. Cuando me dirigí al baño, me golpeé la cabeza con las escaleras del ático, que habían bajado sin ninguna razón. 1 o 2 veces escuché el silbido de nuevo, pero también lo ignoré. Mamá tenía razón. Entonces la abuela estaba un poco loca. Todos estamos un poco locos, ¿no? Tal vez el tiempo simplemente borre toda la normalidad bajo la que nos escondemos y todos nos volvemos locos al final. Las cosas iban bien cuando acepté esa realidad. Entonces transcurrieron los días hasta el domingo. Estaba viendo Netflix cuando escuché un tintineo, luego un grito. Tiré mi computadora portátil sobre la cama y corrí escaleras abajo. ¡Abuela!, grité, temiendo lo peor. ¡Abuela, ¿estás bien? La encontré parada sobre la mesa de la cocina. Sollozando sobre la mesa había un salero, volcado junto a un montón de sal derramada. No lo quise hacer. Solo estaba limpiando los platos y yo. Apenas podía hacer oraciones coherentes a través de los sollozos. Shh. Abuela,
Tranquila, está bien, yo voy a limpiarlo y ahora tú no te preocupes, no va a pasar nada. Me sentí fatal al ver a la abuela así. Estaba sollozando y todo su cuerpo temblaba, como si temiera por su vida. A ella había roto una regla, y más que una regla, era la primera de todas, la más importante. Llevé la palma de la mano hasta el borde de la mesa y le rocié la sal con la otra mano. Estaba tan triste por la abuela, pero también estaba increíblemente nervioso. Ver a alguien que amas enojarse tanto por algo tan trivial fue perturbador. Está todo limpio, ¿lo ves?, dije sacudiéndome las manos. La sal cayó a la basura. No hay nada de qué preocuparse, abuela, en verdad. Sus sollozos se calmaron y me miró con los ojos rojos. Pero él lo sabrá, dijo. ¿Qué? A pesar de que lo limpiaste, él todavía lo sabrá. ¿Quién se dará cuenta, abuela? Ella me miró y susurró. El espíritu de la casa. ¿El espíritu de la casa? A pesar de lo escéptico que era de los fantasmas, los espíritus y todo lo paranormal, sentí que un escalofrío recorría mi espalda. ¿No era una leyenda que los fantasmas y espíritus no les gustaba la sal? ¿Por qué si te rodearas de sal estarías protegido de ellos o algo así? Propagar una superstición sobre derramar sal podría ser el mecanismo de defensa de un fantasma. Claro, si existieran fantasmas, pero lo dudo mucho. Esa misma noche apenas pude dormir unas horas. Me quedé mirando el techo mientras pasaban los minutos. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y fue alrededor de las 4:15, 4:15 de la mañana, cuando escuché que algo se movía. Se escuchaban los pasos arriba en el ático. Cada músculo de mi cuerpo se congeló mientras escuchaba los pasos migrar hacia el otro extremo de la casa de la abuela. Fue entonces cuando escuché el gemido metálico de las escaleras del ático, que habían caído al suelo seguido de unos pesados pasos. Me obligué a levantarme de la cama. Se necesitaba una enorme dosis de coraje para hacerlo, pero lo hice. Cuando finalmente llegué a la puerta y la abrí, el pasillo estaba vacío. Quizás el fantasma esté aquí ahora mismo mirándome y simplemente yo no lo había visto. No, cállate, los fantasmas no existen, idiota, me dije. La parte de atrás de mi cuello se erizó con la clara y terrible sensación de ser observado, pero en lugar de volver corriendo a mi propia habitación, créame, tenía muchas ganas de correr o ver cómo estaba la abuela. Su puerta quedó abierta como de costumbre. Abuela, ¿estás bien? Su cama estaba vacía. Abuela, ¿dónde estás? Fue entonces cuando escuché los suaves sonidos de los sollozos allá abajo. Bajé corriendo las escaleras, casi resbalándome, y entré en la cocina, y la abuela allí estaba. Frente a ella estaba el espíritu de la casa, pero no era un espectro etéreo y oscuro, no era un fantasma blanco traslúcido ni un monstruo horripilante, más bien era un hombre de carne y hueso. Su barba castaña estaba descuidada y desordenada. Sus ojos azules profundos, llevaba ropa hecha jirones, botas negras y una sonrisa de dientes amarillos. «Has roto las reglas de esta maldita casa», susurró dando un paso hacia ella. Ella se estremeció y dio un paso hacia atrás. «Por favor, no me hagas daño, espíritu», sollozó. «Soy el hombre de la casa. Yo hago las reglas». Con la sonrisa cada vez más amplia, levantó la mano para golpearla en el hombro. «¡No!», grité. Cargué contra él y chocamos y caímos al suelo. El terror y el alivio invadieron el rostro de mi abuela. «¡Llama a la policía!», grité. «¡Ahora!». Trató de retorcerse debajo de mí, pero agarré lo más cercano, una silla de la mesa de la cocina, y lo golpeé tan fuerte como pude en la cabeza. Las piezas del rompecabezas iban poco a poco poniéndose en su lugar. El hombre solamente hizo un corte en mi estómago, pero no fue nada grave.
Más tarde me enteré que el hombre era un vagabundo llamado Harold McCann. Según la policía y entrevista que le hicieron, el hombre se coló en la casa de mi pobre abuela hace más de un año. Encontraron su espacio personal en el ático, con una cama improvisada sobre las vigas, libros y platos que contenían los restos de comida de mi abuela, las ofrendas. Poco a poco se había aprovechado de la abuela, persuadiéndola durante meses de que siguiera sus reglas. Él le dijo que era un espíritu enojado de la casa, y en su estado sensible y mentalmente frágil, ella le creyó. Le hizo jurar que no le diría a nadie de su existencia, y cada vez que ella rompía las reglas, él la golpeaba. De ahí los moretones de mi pobre abuela había sufrido de violencia por este asqueroso hombre. Por el momento ella se mudó conmigo. Tenemos un pequeño apartamento cerca de mi universidad y la he estado ayudando a recuperarse. Ella está bien, se asustó un poco cuando dejé caer un espejo el otro día, pero en general está mejorando mucho. Incluso silba dentro del apartamento y es el sonido más dulce que he escuchado en toda mi vida. Con esto damos por terminado la creepypasta de las reglas extrañas de mi abuela. Si les gustó, espero que me dejen su comentario, su like y no olviden seguir el canal. Si no se han suscrito, por favor, les pido que se suscriban porque subimos videos, tratamos de que todos los días esperemos seguir creciendo cada vez un poco más. Sin más que agregar, me despido y tengan una excelente noche. Hasta luego.